Bueno, buenas noches a todos y a todos los que están aquí presentes y los que nos ven luego en grabación, la que queda. Estamos muy contentos pues de tener el día de hoy a un invitado muy especial que se llama Guillermo Badenés. Él es traductor del inglés y profesor de lengua y literatura inglesa. Y bueno, un regalo que me han dado en las redes sociales, porque literal llegué a él por su artículo que ustedes pudieron leer en la revista sobre el libro, y lo invité a que se sumara y muy amable y muy generosamente dijo que sí, está de paseo además en Bogotá, decidió tomarse unas vacaciones aquí, qué linda coincidencia, así que Guillermo, bienvenido a Tinta, gracias por tanta generosidad de tu parte. Pero muchas gracias, Sandra, y gracias a vos por la generosidad de invitarme, de tomar tiempo de tu vida. Cuando uno está de vacaciones, tiene tiempo de hacer de todo, y cuando uno está trabajando siempre lleva un ritmo y a veces hace falta mucha buena voluntad, mucho don de gente para hacer combinar ambos. Así que muchísimas gracias, Sandra. Bueno, y yo te quiero dar la palabra que nos cuentes. Bueno, ya yo te contaba que este libro llegó a nosotros gracias a Kim Thuy, la escritora canadiense vietnamita. Es un libro que ella dice que siempre recomienda y hablábamos un poco como yo no soy muy lectora bélica, y este libro a mí sí me conmovió muchísimo. Quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia de tu lectura como lector, pues, y dejarte la palabra que sé que has preparado algunas preguntas para nosotros. Pero muchas gracias, claro, claro que sí. Yo llegué a este libro sin ser, primero, buenas noches a todo el mundo que está viendo eh, el apuro de la mala conexión, me juega y me hace pasar por maleducado, mis perdones. Decía, llegué a este libro casi como las propias cosas que llevaban. Una amiga fue de viaje a Nueva York y compró muchos libros, como uno hace cuando los libros están muy baratos en esas mesas de ofertas y demás. Eh, Amiga, dicho sea de paso, compañera de trabajo en la cátedra de introducción a la literatura inglesa, ¿no? Y me da un libro hablando de falta de elegancia y me dice, ay, compré este 2 veces por estúpida, te lo regalo. Bueno, yo tampoco soy de los libros bélicos, a mí tampoco de verdad me interesa demasiado en prosa eh, leer sobre los horrores de la guerra, quizás en poesía un poco, pero la poesía es breve, uno puede tolerarla más. Y empecé a leer el libro y sinceramente me dejó sin palabras. Me conmovió, me hizo pensar muchísimo, me, me llevó, de hecho, a escribir lo que quizás hayan leído, eh, que tiene que ver justamente con preguntas que yo me hacía sobre la propia naturaleza del libro. Y en general, los ñoños que estamos en las universidades no hablamos de los libros, sino que los definimos, ¿no? Y decimos, bueno, la antología, la novela, el cuento, incluso la novelette, eh, etcétera, la obra de teatro. Y a mí me pasa que cuando hablo de las cosas que llevaban, no puedo más que decir el libro, porque me cuesta mucho definirlo. Eh, y si por supuesto me hago el elegante, digo el volumen, pero nunca diciendo, a ver, ¿qué es? ¿No? Ustedes que leyeron el libro, ¿qué piensan? Me interesa escucharles
para, como para romper el hielo. ¿Qué les pareció, en primer lugar? ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, casi Dale, nunca Nancy. hablo espacio. Hola, Adriana. Eh, hola, pues mira, me ha sorprendido muchísimo también porque pues hablar de la guerra y de esta idea loca y paranoica de la guerra eh, y hoy tan actual, pues como que no es una literatura que gustase, porque además trabajo en ámbitos de derechos humanos y es muy duro entender esa perspectiva. Pero tal como lo has dicho, el libro lo deja uno sin palabras porque hay momentos, hay digamos, unos espacios que realmente te rompen el alma y como que uno no alcanza a entender, más allá de la estupidez de la guerra, lo que realmente los que la viven, cómo se reconstruyen a partir de toda la deshumanización que es una guerra. Entonces, y hay unas cosas, unos relatos sobre la muerte, sobre la crueldad, sobre el odio, y ahí es cuando uno entiende por qué, pues digamos, el mundo eh, termina gustándole la guerra. Es una Ujú. cosa atroz para mí. Me ha dejado un poco muy desesperanzada, pero también a veces como hay que comprometernos más también con entender lo que pasa. Lo que decís, Adriana, me hace pensar en que muchas veces uno ha escuchado que la Primera Guerra Mundial y o la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la primera, eran las guerras para terminar todas las guerras, ¿no? Por lo menos la primera, con esa se acababa porque el horror de esa guerra iba a terminar y esa había sido la guerra más cruenta y demás. Y en realidad, la guerra de Boer, muchas guerras antes habían sido igual de terribles y habían muerto muchísimos jóvenes también, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de la guerra de Vietnam, en general, cuando escucha más bien sobre la guerra de Vietnam, uno escucha que esa fue la guerra que cambió el, el, el horror de la guerra, ¿no? En que de repente aquellos códigos, y lo digo con muchas comillas resaltadas y demás, de caballerosidad de la guerra, que para mí eso es un oxímoron, no puede ir caballerosidad, que encima ya es una palabra sexista, y guerra juntas, pero como que en Vietnam se rompieron muchas reglas eh, y demás, ¿no? Tampoco creo que ese sea el caso. Creo que en Vietnam las marcas que dejó esa guerra permitieron, porque llegaban los 60 y los 60 habilitaban nuevas voces, permitieron muchas salidas artísticas. Entonces, se sabe del horror de Vietnam gracias al arte, bueno, por supuesto, la prensa y demás, pero el arte por lo menos es sanadora, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que la Primera Guerra Mundial era la guerra para terminar guerras y esta fue la guerra más sucia y demás, la guerra siempre sucia. Claro que sí, Adriana, por supuesto. Eh, Me parece que si un parteaguas tuvo Vietnam, es su contexto, esos años 60 que habilitaron alguna forma de sanación a través del arte. Sanación que, por lo menos en Estados Unidos,
no están consiguiendo. Pero bueno. Antes de darte, Nayarit y Andrea, la palabra, se la voy a dar a Nancy, que la alzó físicamente cuando nadie se atrevía, Nancy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Guillermo por estar aquí y a las demás personas. Hola Nancy. Hola, Guillermo. Me pasó lo mismo, no leo sobre la guerra o no leo libros escritos por alguien que estuvo en la guerra. Sí, por estudios y por cosas de la vida he leído libros, pero son más académicos sobre la guerra. Obviamente, y creo que todos de alguna manera hemos leído. Y las películas de la guerra me parece que me dan una distancia, o sea, hay una distancia que me dan para verlas, aunque me parecen horrorosas, pero me dan una distancia. En cambio, el libro, sentí que el libro se metió en mi casa y se metió en mi estudio y se sentó conmigo. Em, entonces fue una sensación como, Dios mío, estoy contestándome una pregunta que sí había tenido hace mucho tiempo y es, ¿cómo era estar en una guerra? O sea, siempre yo de pequeña tuve el pánico de que yo no quería estar en una guerra. No me explico de dónde lo saqué, pero yo no quería estar en una guerra. Ese era un pánico que yo tenía de los pocos que tenía clarísimos en la infancia. Pero este libro entonces me contó eso. Y, y lo que tiene de interesante es que el libro sí me parece muy bien escrito. O sea, tiene unos juegos eh, donde él se devuelve y donde dice voy a contarlo así, donde uno de sus compañeros de batalla le dice cuéntelo de esta manera y entonces él hace este símil de él dándole la vuelta 12 veces al lago y ir contando lo que iba pasando. eh, es impresionante, conmueve. Yo diría que podríamos recomendarlo más, así como te lo dieron a ti aleatoriamente. Yo podría recomendarlo, es un libro que yo recomendaría. Eh, como dice Adriana, me tocó la fibra, obviamente, pero me parece que está, o sea, para hacer semejante tema, está exquisitamente escrito. ¿No es eso, Nancy, increíble que, como vos decís, que te toque la fibra porque se mete en tu estudio, se mete en tu casa, se mete en tu cabeza, porque este ir y venir de los recuerdos y la ficción y de los límites de la literatura quizás hacen que como una marea eh, llegue el agua y entre, ¿no? Y a veces es ola, a veces marea y a veces tsunami, ¿no? Según el relato. Nayarit y luego Andrea. Hola, buenas noches. Hola, Nayarit. Bueno, a mí sí me gusta leer sobre la guerra, porque creo que cuando uno lee sobre la guerra entiende, entre otras cosas, que no tienen nada de heroico y que no valen la pena y que las personas que están siendo forzadas a ir a la guerra terminan siendo sacrificadas en pro de unos intereses que nada que ver. Yo, mientras leía las cosas que llevaban los hombres que lucharon, recordaba algunos de los pasajes de Sin novedad en el frente, que es sobre la Primera Guerra, y de La guerra no tiene rostro de mujer, que es sobre la Segunda Guerra. Y pensaba mucho en estos contrastes sobre las voces. No sé, a mí creo que de las cosas que más me gusta disfrutar cuando hago una lectura es, es identificar quién me está hablando y hacer una conexión con esa voz. Entonces, eh, me gustó mucho la voz de Tim, porque no era pues como tan epistolar como si puede parecerme un poco el diario de Sin novedad en el frente, ni tan periodístico como puede parecerme La guerra no tiene rostro de mujer. Yo lo sentía mucho más testimonial y pues por mi trabajo, a diferencia de algunos de acá del grupo,
A mí sí me toca leer sobre este tema y muy cercano, y entonces he tenido acceso de primera mano a declaraciones de agresores, tanto del ejército como de los grupos armados guerrilleros y paramilitares. Y había un punto en esta novela sobre Azar y su comportamiento en la guerra que sentí que era un personaje con el que es difícil empatizar. Incluso cuando después de que él tiene este acto de crueldad con el perro y se defiende diciendo que solo es un crío, me recordaba mucho a esos mismos actos de crueldad que se hacen en el marco de la guerra eh, por parte de cualquiera de los grupos, y que siempre es esa ruptura como de cierto límite concertado como humanidad de la crueldad, de quién puede ser destinatario de la crueldad y cómo en ciertos escenarios eso se pierde, se desvanece, y una vez se desvanece se torna peligrosa la persona. Entonces yo pensaba cómo sería el futuro de Azar después de la guerra, cuando regresara a Estados Unidos. ¿Qué sería de esa persona? ¿Sí? Porque Tim se volvió un escritor. Los otros que lograron sobrevivir intentan llevar una vida más o menos tranquila, pero Azar era tan violento que pensaba en cómo esa persona podía sobrevivir en un escenario que no fuera de guerra, si esa persona no terminaría en otras condiciones, como muchos de esos veteranos de guerra que terminan con enfermedades. Y lo otro que me llamaba poderosamente la atención es lo, que no quiero usar la palabra masculino, sino lo patriarcal que es Ajá. la guerra en sí misma, y cómo eso borra en las personas rasgos esenciales de la dulzura. Y me lo planteé mucho con la historia de esta chica que llega a Mi visitar a su favorita. novio y se transforma. Y su transformación además me fascina porque no es solo que se une a un grupo, no es solo que descubre una fuerza, porque uno en un momento dice se está empoderando, como decimos ahora, pero realmente no, o sea, ella no era una mujer buscando su poder, era una mujer dejándose arrastrar por un frenesí criminal que hay Y ahí animal. y que, y que te roba, pero es que yo no sé si es algo salvaje realmente, porque los animales no necesariamente se hacen la guerra, tienen unas confrontaciones diferentes, pero sí siento que es algo, es como si fuese una droga, como si la adrenalina o las hormonas que te genera estar en conflicto te volaran la cabeza y te quitaran la identidad y te transformaran en algo que no es la alienación total que se produce en esa guerra. Eso me impactó muchísimo y me encantó la novela. Vos sabés, Nayarit, que pusiste el dedo en mi episodio favorito del libro, de verdad. Eh, voy medio paso atrás, no me quiero estirar. Cuando hablabas de la guerra y de estar ahí, yo acabo de terminar de dictar en la Universidad de Córdoba un curso de posgrado de poesía contemporánea en habla inglesa, ¿no? Y ahí tenemos Owen y qué sé yo, los poetas de la guerra, que son de la Primera Guerra, que relataban estos horrores y demás. Pero aprendimos en ese curso que ya había gente escribiendo sobre guerra. Walt Whitman, el poeta, había sido enfermero durante la guerra civil y había relatado en su poesía el espanto de esa guerra. Pero bueno, la crítica hace eso y dice, este es el primero. No, no es el primero ni el último, por suerte, que pueda hacer catarsis con. Pero hablabas de esta masculinidad o lo patriarcal de
Hoy por hoy, porque toda una unidad fue poesía de guerra, pero no nos detuvimos porque era contemporáneo en la de la Primera Guerra, sino en la de en la actualidad, Afganistán, que ya se me fue el nombre, pero alguien mencionaba, digo, hay muchas guerras en el mundo en este momento y se está produciendo poesía de guerra todavía hoy, y ahora sí hay muchas más mujeres escribiendo poesía de guerra, eh, con una mirada muy interesante. Pero yendo a la última parte de lo que mencionabas, mi relato favorito, de la chica esta, yo me pregunto, no tengo una respuesta, ¿eh? Cuando yo me pregunto, me lo pregunto, no hay respuesta correcta. Si esta obsesión de arrancarle las lenguas a los enemigos, ¿no? No es en cierta medida, porque ella incluso llega como una chica casi vestida de rosa y hermosa y demás, y termina como una especie de Rambo, ¿no? No empoderada, pero como una más de los muchachos, prácticamente. De hecho, ese capítulo está totalmente desexualizado. La chica esta no tiene, no hay nada que dé una impresión errónea en ese sentido. Pero me pregunto si esto de arrancarle las lenguas no es una metáfora de acallar al enemigo, ¿no? Que es algo que pasa tanto en, 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 en todo lo que hace a la guerra, en el discurso de la guerra, en el periodístico, en el literario, en cualquier discurso de la guerra, porque si mi enemigo no puede hablar, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Y si no hay diálogo, no puede haber un acercamiento, y si no hay un acercamiento, no podemos llegar a la paz. Y me pregunto De esa hecho, imagen tan fuerte, perdón. discúlpame, de hecho, la autora que es nuestra curadora sobre este libro, ella tiene una de sus novelas, en una de sus novelas tiene un capítulo que se llama La Guerra de Estados Unidos. Y el contenido del capítulo es muy corto y dice algo así como, en otras partes se dice la guerra de Vietnam. En Vietnam decimos la guerra de Estados Unidos. Y eso me parece de una contundencia Ujú. que puede tener mucho que ver con eso de arrancarle la lengua al otro para que no haya esa Claro, otra voz. exacto. Qué lindo esto. Bueno, espantosa la imagen, pero qué linda la charla. Andrea, Andrea Torres. Hola Andrea. Hola, buenas noches. Eh, pues yo tuve como dos sensaciones con el libro. La verdad, tuve momentos que no me gustó mucho. O sea, no que no me gustara, es que no quiero decir que no me gustó, sino que sentí que me faltaba información. Digamos, normalmente no leo mucho sobre la guerra, pero cuando he leído sobre esto ha sido más como periodístico. Entonces sentía que me faltaban como datos, o sea, como más sobre la guerra, lo sentí más como un diario, como diferentes capítulos, como de un diario donde, sí, pues eso, Tim cuenta como su experiencia y un poco su experiencia de alguna manera lo que fue la amistad y un poco con lo que estaban hablando, siento que es eso, siento que es muy simbólico, entonces digamos que para mí las historias no fueron tan impactantes, Ajá. sino sentí que eran más como simbologías, por ejemplo, el de la chica que estaban hablando, pues no siento que sea una historia real, no siento que hubiera llegado una mujer allá vestida de esa manera y se hubiera quedado normal, y sí, sino siento que, por ejemplo, yo trabajé en el sur de Bolívar, en zona de conflicto hace mucho, y siento que es como un poco como llega uno, supongo yo a la guerra también como novato, caminas diferente, hablas diferente, sí, como de alguna manera, digamos, a mí me decían como la rolita, ¿no? Como el que pisaba huevos, que yo caminaba, porque uno llega pues de ciudad a campo, ¿sí? Y ya, digamos, viví como 2 años y sale uno diferente, uno ya reconoce cosas, ellos le enseñan a uno. Entonces, siento que un poco era una simbología, algo así.
Y siento que los capítulos en general, o sea, como que cada historia de cada uno era como, obviamente algo que él quería dar a conocer, pero era muy simbólico, digamos que para mí no fue como, digamos, el tema del lodo, la historia también de la del lodo, como de que muere enterrado en lodo, pero como toda la escena de la noche, de la lluvia, del, ¿sí? De la mierda, Ujú. eh, es eso. Entonces, digamos que para mí el libro la verdad no sé cómo catalogarlo, o sea, no siento que sea histórico, no siento que sea tampoco como la cruda realidad de la guerra. Sí, o sea, siento que usa cosas, pero que al mismo tiempo, digamos, es una simbología muy fuerte que, por ejemplo, con esto que estaban hablando, cuando uno mira cada capítulo es como que puede sacar, no sé, muchas cosas, pero pues a través, digamos, de su experiencia. Eso fue como lo que... Bueno, pero Andrea, no es la literatura hace eso, ¿no? La literatura nos arranca pedazos y a la vez nos cambia a nosotros y nosotros cambiamos los textos. En la tradición y el talento individual, T.S. Eliot hablaba justamente de eso, que decía, cuando uno lee literatura, bueno, él hablaba de poesía, voy a acotar, pero yo lo parafraseo. Cuando uno en realidad lee literatura, la literatura lo cambia a uno porque le produce cosas adentro y demás, pero uno cambia la literatura porque esa lectura que hace uno, ¿no? Desde, por ejemplo, desde tu punto de vista de, bueno, no todo puede ser real, hay cuestiones simbólicas y estoy totalmente de acuerdo. El mismo O'Brien lo dice, ¿no? Que Sí. dice, no, esto no es real. Bueno, esto sí es real. No, esto no es real. Y hablando de pisar huevos, como la imagen que dabas vos, yendo a territorio en conflicto, creo que O'Brien tiene maestría en hacer eso, en hacernos entrar a estos espacios pisando huevos. Y sí, me parece que vos resumiste ese relato como digo, es mi favorito muy claramente, porque no es litera, a ver, no es real necesariamente, no lo sabemos, pero tampoco es literal necesariamente. Esta chica no se convirtió en Rambo, esta chica bonita y demás no se convirtió en Rambo, pero eso es quizás una alegoría de cómo nos cambia la guerra en territorio, ¿no? Así que, mira, vos misma estás dándole nuevos sentidos al libro, al volumen y me resulta súper interesante. Juan Gracias a ti. Pablo. Gracias, Andrea. Juan Pablo, Hola, buenas noches. Hola Juan Pablo. ¿Qué tal, Guillermo? Nada, yo creo que pues para ir mencionando algo que creo que fue Nayari la que mencionó algo que roza mucho con el entendimiento que yo leí al libro, de que la guerra es muy patriarcal. Yo iría más allá y diría que más que la guerra, yo creo que el arte de guerra es muy enfocado en el género y muy enfocado en la masculinidad. Yo siento que uno mira a lo largo de la historia y mediante el arte de guerra, literatura, películas, pinturas, esculturas, siempre se ha usado la guerra como un medio de exalzar lo que esa sociedad ve que debería ser la masculinidad. Entonces uno ve desde la época en que en la Ilíada se decía entonces la astucia de Odiseo, la agilidad de Aquiles. Uno ve, por ejemplo, el cine americano de guerra y ese es el héroe que va contra todo y acaba la guerra. Uno ve el cine británico y es como esta resiliencia que ellos tuvieron durante la Segunda Guerra. Y creo que mediante este libro se ataca mucho o se enfoca mucho el género. Creo que no quiero decir la masculinidad, porque precisamente en esa historia que creo que a todos nos encantó, se da como un vuelco un poco a esta dinámica del género, pero se habla mucho de, o sea, yo creo que se subvierte también esa noción del soldado heroico, del soldado resiliente, estoico, y se da esta noción que lo decían ahí, ¿no? Ellos casi que luchaban por seguir la emoción de lo que estaban, luchaban por seguir adelante y por no quedarse, pero realmente no lo hacían por un patriotismo,
uno de los personajes pues incluso como que tuvo este impulso de irse y me parece muy interesante como él considera que la valentía era no ir a la guerra en lugar de ir a la guerra, como que la verdadera, el verdadero héroe no hubiera ido a la guerra y él se Ujú. siente un cobarde por haber ido a pesar de que sobrevivió. Entonces creo que me gustó mucho ese libro por ese enfoque que le dan particularmente a la masculinidad. Estás hablando debe ser hablando de Coraje, ¿no es cierto? De ese capítulo Correcto, sí, en sí, el sí. que él es joven y está al lado del lago Ujú. y dice, En "Ay, la si frontera, incluso sí. llego a Canadá y me voy de la guerra o escapo a la guerra". Ese es mi segundo capítulo o relato favorito y uno se pasa, a pesar de que sabe que ese personaje es O'Brien, a pesar de que sabe que terminó en la guerra, no sé, por lo menos a mí no sé qué pensás vos, Juan Pablo, pero yo me pasé el capítulo entero esperando que cruzara, sabiendo que no iba a cruzar, ¿no? Porque teníamos el diario del lunes ahí, en que contaba el resto de la historia. Pero ese es un capítulo para mí muy profundo que habla de esa posibilidad de dónde está la verdadera valentía, ¿no? Y esto a mi gusto, creo que O'Brien tiene maestría en no plantear sus problemas en términos dicotómicos, ¿no? Bueno, malo, negro, blanco, día, noche, etcétera, etcétera, sino que todo es un gran gris. Por lo menos así lo siento yo. Nada ni nadie es del todo bueno ni del todo malo, ni del todo redimible, ni del todo irredimible, ¿no? Y ese capítulo en que uno, donde está esa inestabilidad de sentidos, eh, me parece que nos hace a nosotros mismos dudar sobre dónde está la verdadera valentía, ¿no? La verdadera valentía está en irse, pero a la vez, bueno, ¿qué pasaba? Interesantísimo. Yo también fui de las que esperaba que llegara, cruzara, si fuera y volviera, o sea, esperaba, Pero es esperaba. una, y a la vez uno llega al final y dice, pero claro, si es el personaje, si es él y nos está narrando la experiencia de la guerra y ese terreno resbaladizo para mí habla de su maestría para escribir, ¿no? Cris, Bueno, buenas noches. Hola Cristina. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Todas y todos. Bueno, eh, digamos que tampoco por mi propia cuenta me he acercado a textos sobre la guerra, pero Tinta me puso a leer libros de guerra. Siempre me... No sé, Sandra, si te has dado cuenta que los que siempre... y me ha gustado mucho. Creo que la guerra es una manera, un camino muy duro, pero directo a conocer mucho lo más humano, ¿no? Mm, una de las cosas que más me gustaron del libro fueron las capas. Sentía como muchas capas, ¿no? O sea, está como, primero hay este Timmy, ¿no? Entonces, el jovencito que va a ir a la guerra, después es Tim, que ya es el soldado, igual sigue siendo muy joven, y Tim O'Brien, ya el escritor, esas capas, ¿no? Pero también esa capa donde él nos permite meternos a su escritura, si el proceso de escritura, ese juego que hace, porque hay un momento en que uno no sabe, como que le está diciendo, mire, esto sí fue cierto, pero de pronto no. Dice, eso, todo eso que nos reveló de su proceso de escritura para mí fue absolutamente maravilloso. Creo que es un libro que, mi sensación de los pocos libros que leo de guerra es que siempre la guerra era el recuerdo, ¿sí? Lo que viví en la guerra, cómo se veía la guerra desde afuera, pero creo que Tim O'Brien nos pone a ver la guerra tan de cerca que sin hacer una apología de ella,
alcanza a mostrarnos lo cruel que es, pero también algo, incluso de su belleza, ¿no? Y una cosa que sí me pareció que, pues, que da miedo, es que incluso las cosas más atroces se pueden volver costumbre. Mira, Bueno, sí, como cotidianizar. Mm. pero me parece que esa es la mejor escritura, ¿no? La que, como hablábamos recién, te penetra y te hace dudar en cierta medida. Eh, y hoy justamente que Sandra nos invitó a la Biblioteca Nacional, hablábamos de uno de los libros que tengo por terminar, que es Lolita. Y Lolita es un libro que hace eso, que te hace poner casi del lado del violador de una menor, porque está narrado en esa primera persona y esa primera persona te da todas sus razones por las que lo que está haciendo está bien, y entonces en algún momento ahí es donde lo corté. Dije, no, es demasiado horror, pero lo voy a terminar. El punto es que este libro, a mí tampoco me parece que sea una apología de la guerra, No, para pero, nada. pero sí otra forma de entenderla, quizás, eh, en tanto la mirada, podemos culpar al team joven, al que mandan a la guerra por obligación, y por esta idea de nacionalismo y qué sé yo. Lo podemos culpar a él por esos horrores, lo podemos culpar a alguno de los otros jóvenes o no tan jóvenes. Podemos sin duda culparlos por lo que hicieron, pero a la vez en otros momentos, y ahí están los grises de nuevo, ¿no? Porque en otros momentos matan para defenderse, y si no, no volvían. Y en este gris que a veces se oscurece, a veces se aclara, es por donde transitamos cuando leemos el libro. Gracias. Y Eso, Cristi. gracias. Oscar Coronado. No hemos llegado a la primera. No, no hemos llegado a la primera, pero es que estoy muy Está maravillado deliciosa la conversación. con la conversación de todo el mundo. Bueno, Eh, un saludo para todos primero. Hola, Oscar. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Pues no quiero que me escape que el libro me gustó mucho. Me gustó cómo juega con lo de realidad, no realidad, mentira, no mentira. Tanto que uno termina el libro y algunas historias, dice uno, pasaron, no pasaron, pero él mismo te dice en el libro que, como he dicho, lo que tú te imagines de la guerra, lo más atroz que te imaginas, pudo haber pasado. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso me pareció bacanísimo. Pues no sé cómo qué significa literatura bélica, no sé si significa que un libro que habla de la guerra, que se centra en la guerra, que la toca por el ladito. O sea, sí he leído, pero más de Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial. En realidad de Vietnam creo que no había leído nada. Eso también me gustó, que pues es una guerra que fue distinta porque en teoría era el país grande contra el pequeño, y resultó que no salió tan bien. Entonces, también me gusta como el concepto que uno tiene, como el concepto de Las Vegas, que lo que pasa en la guerra se queda en la guerra, pero aparentemente no es tan así, porque el personaje que le da que le da la vuelta al lago y al lago y al lago y que termina suicidándose, o sea, te dice cómo marca una experiencia como la guerra a una persona. Y en cuanto a Saar, que lo mencionaron por ahí, yo pienso que esos personajes, o sea, la guerra sería como el momento o el sitio donde ese tipo de personajes pues brillarían, ¿no? O sea, Ujú. de alguna manera tiene un fin. O sea, la guerra tendrá alguien que tenga sus habilidades precisamente para algo tan atroz como la guerra. Y no, gracias a Tinta, porque el libro, no hubiera llegado a este libro si no hubiera sido por Tinta. Y no sé si recuerdan la historia del hombre a quien maté. Es que parece que fuera como un conjunto de cuentos, ¿no? O sea, uno podría perfectamente un día abrirlo y volver a leer un capitulito y lo entretiene, ¿no? El de El hombre a quien maté a mí me gustó muchísimo y después al final dice, no, pero eso no pasó.
porque cuando le pregunta a la hija que si él mató a alguien, él termina Ajá. diciendo, no, 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 eso no pasó, ¿sí? Entonces, pero lo deja, ese jueguito de que sí, que pasó, no pasó, me gustó mucho, la verdad. Gracias. La verdad, me encanta, Oscar, lo que estás diciendo. Yo había escrito 1 millón de preguntas y de hecho una más o menos, después siento que cuando llegan las preguntas van a ser medio repetitivas pero con suerte no. Pero qué loco que a ustedes les llega gracias a Tinta, a mí me llega por un accidente y sin embargo es uno de esos libros que te cambian, ¿no? Que te hacen ver la realidad. Oscar, como profesor que soy, capaz que te doy tarea para la casa, a vos y al resto. ¿Qué pasaría si uno toma cada uno de estos relatos y empieza el libro? Es contrafáctico, yo lo sé, porque no podemos desleer lo que hemos leído. Pero ¿qué pasaría si uno reacomoda esos capítulos, esos relatos en otro orden? Si uno vuelve a leer El hombre, si empieza leyendo con El hombre que maté, o empieza con buena forma, ¿no? Con esto de yo soy esto y bla, 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 o empieza el relato con, empieza el libro, digo, con el relato del joven por ir a la guerra, ¿no? ¿Cómo cambia? Muy Rayuela, sí, sí, Adriana. Más o menos. ¿Qué pasaría con el libro de ese modo? Como digo, es contrafáctico porque no podemos desleer lo leído, pero ¿cómo nos afectaría de otro modo? A mí me parece que también está tan bien editado el libro, el agente de O'Brien, si metió mano, es un genio. Ay, me perdí lo último que escribieron, perdón. No, ahí Oscar dice que cree que no termina, que no cambia mucho, porque parecen Ajá, cuentos. mira. O estás tratando de evitar la tarea para la casa, Oscar. Es que de leer está difícil. O tocaría leerlo como en 2 meses, por ahí que ya uno lo olvida, ¿no? No, es cierto, y bueno, es parte de en realidad, yo lo que hago con los libros, y vuelvo a una conversación que teníamos antes, que ya Adriana creo que era, no sé quién era, que decía, no sé, el libro me costó, Jorge, el escritor argentino Jorge Luis Borges decía, si un libro en un momento a uno no le habla, no es pecado dejarlo al costado. Ya quizás o el libro o uno no está preparado para ese encuentro. Inmediatamente, por supuesto, hay que agarrar otro. Pero en ese... Y Borges decía, ya llegará el momento. Así que yo tengo varios libros de esos. De hecho, traje al viaje 2 para terminar. Y, y me parece que siempre es interesante retomar los libros. Mira, Nayarit está en desacuerdo con vos, Oscar. Así que me encanta esto. No es que yo venga acá a crear conflicto, ya demasiados conflictos tenemos en el libro, pero no sé, como digo, no podemos desleer el libro, pero bueno. Gracias igual por hacernos, pues la idea igual es eso, pensar si lo leemos distinto, si quedamos con un mensaje distinto, si creo que es válido e interesante la posición. Yadaris, Buenas noches. Hola Yadari, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que también cambiaría mucho la forma como interpretamos el libro porque él te va diciendo cositas que te ayudan a entender la historia que viene y esta historia dice cositas que te ayudan a interpretar el cuento, si lo queremos llamar cuento que viene. Entonces yo sí creo que cambiaría un poco la historia y de pronto no se entendería de la misma manera. Es mi percepción.
Bueno, perdón, antes de que hagas tu contribución, quizás nos toque a nosotros prestar el libro y decirle a alguien, empezarlo por donde quieras y hacer ese experimento. Eso es algo que, Oscar, podés hacer, pasar el libro. No involucra tu tiempo. Perdón que te interrumpí, Yaris. Bueno, buenas noches. Bueno, esta es la segunda vez que asisto a un encuentro de estos y es la primera vez que voy a participar, así que si me pierdo un poquito, me disculpan, es el nervio. Pero bueno, en términos generales, pues esta obra me gustó mucho porque explora un tema profundo, un tema, el peso psicológico y físico que cargan los soldados contigo durante la guerra. Este autor, Tim, eh, pues sí, sí se presenta la obra como una colección de relatos, pero cada relato nos permite entrar a la mente y el corazón de esos hombres que eran muy jóvenes, entre otras cosas, y todos luchaban no solo contra un enemigo, que quizás no consideraban tanto como un enemigo, sino también contra sus miedos, sus traumas y sus ansiedades. Y veo que la obra de él explora mucho toda esa carga psicológica de cada uno de pues, de los soldados que estaban con él. Eh, lo que más me impactó del libro es como esa metáfora que él usa entre las cosas físicas Ajá, y ese peso emocional y moral que cargan los hombres. Por ejemplo, las fotos, las armas, todo tiene como una carga simbólica. ajá. Si nos vamos a Jimmy Cross, por ejemplo, este tiene unas cartas de amor de una mujer que sabrá uno si lo amaba, pero él de pronto con esa historia puede estar reflejando el anhelo y la soledad y su sentido de responsabilidad y también su culpa, esa culpa que él sentía por todas las almas o los hombres que estaban perdiendo su Ujú. vida a causa de una guerra que no tenía sentido. Adicionalmente, eh, nos muestra cómo la literatura, la escritura, es una forma como de hacer, de sobrevivir a un trauma. Y bueno, ahí él narra su historia de una manera muy dual y cuenta de pronto unas historias que uno dice, wow, esto sí pasó, eh, pero también muestra las cosas como de una manera surrealista, exagerada. Y bueno, allí hay un tema y es que me parece importante, y es que cuando uno recuerda un trauma, en este caso el recuerdo de la guerra, y exagera cosas, pues te recuerda que el recuerdo de la guerra nunca es limpio, o sea, no es algo Mm. que es lineal, sino que es algo que se lleva y es una experiencia que te queda y deforman tu realidad tanto que atormenta a los sobrevivientes mucho más. Me acuerdo pues de este personaje que solamente pensaba en la mierda porque vivió una experiencia traumática en un fango de mierda. Y bueno, eh, ahí te queda como esa experiencia marcada en tu ser. Entonces, realmente es un libro fascinante, a mí me encantó y también es la primera vez que leo una historia de guerra, pero a mí me fascinó por esa carga emocional que adicional tú también te alcanzas a impregnar de ella. Qué lindo. Mira, para primer comentario, Yadaris, de hecho tocas dos de las preguntas que yo traía bajo la manga para empezar. Así que me encanta que te haya gustado el libro y sé que hay manos arriba, pero voy a dejar picando las preguntas, Sandra, para que como respuesta a lo que plantea Yadaris y para que sigamos la discusión. Me parece. Mi pregunta número uno era que cuando uno lee la obra de O'Brien, quizás el recurso retórico más reconocible, aunque no sepamos, no lo conozcamos con nombre y apellido,
ni sepamos que es un recurso retórico, ni una figura del lenguaje, etcétera, etcétera, es el catálogo. Que catálogo es una enumeración de cosas, ¿no? El propio título de la obra, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, presupone o predispone a una lista de objetos, ¿no? Desde el propio título. Y mi pregunta era, y va hacia lo que vos planteabas, Yadaris, en cierta medida. ¿Acaso esta obsesión por lo que se lleva no implica también una obsesión por lo que se pierde en la guerra? La dejo picando para que charlemos. Y la segunda pregunta que vos tocaste con lo que tu impresión sobre la obra, Yaris, es una pregunta que yo, como digo, también me hago porque el libro nos toca. Y ¿es la memoria una ficción, ¿no? Para O'Brien y para nosotros? Cuando O'Brien va cambiando esos detallitos que va cambiando, que tiene que ver justamente con lo que recién leía en el chat, ¿no? Uno no puede desleer, pero releer. Cuando va cambiando esos detallitos, está jugando con nuestra memoria, con los detalles de nosotros y nosotras lectores, o con la suya, con esta idea de algo que pasó, cómo lo recuerda uno, ¿no? Y eso es, en cierta medida, creo, para el lado donde vos ibas, Yadaris. Así que gracias por esa participación, me encantó. Gracias a los dos. Gracias. Camilo, ahí entre las dos preguntas de Guillermo y lo que tú querías comentar, tienes la palabra. Es que, eh, Hola, Camilo. pues que ninguno de nosotros ha leído mucha literatura bélica, ¿no? Pero yo creo que de cierta forma este libro nos llegó tan profundo porque intrínsecamente los colombianos hemos vivido este contexto. O sea, puede ser que no de primera mano, pero lo hemos vivido. Y creo que nos humaniza demasiado y nos pone muy en contexto de lo que viven muchos de los compatriotas que mueren y que tienen que ir a la guerra. Una frase eh, que es que la cito y es: tiene que ir a la guerra y tiene que estar en el frente y tiene que poner a su esposa y tiene que poner a sus hijos en el frente de guerra. O sea, y creo que esa frase y el contexto que nos da el libro es lo que nos hace falta a muchos colombianos entender sobre la guerra. Entonces, esto y por eso creo que a los colombianos de cierta forma nos tocó las fibras porque es la forma como intrínsecamente hemos vivido la guerra. Aunque te perdimos un poquito, creo que entendieron, ¿cierto? Y yo ahí quería meter la cucharada porque ya no sé si lo dejamos en la revista o se lo contaba yo también a Guillermo, y es que en la conversación con Kim Tui, ella también decía, yo le decía lo mismo, Camilo, yo le compartía que yo tal vez nunca había pensado mucho en los soldados que uno ve y las historias que uno escucha en la misma guerrilla y en las personas que tuvieron que ser parte de la guerrilla a la fuerza. Y ella me decía, evidentemente tú como colombiana, yo como vietnamita, em, tú le pones a leer esto a un canadiense que nunca ha vivido una guerra y no va a leer igual. Entonces, estamos hechos de la historia, obviamente, en el ambiente, digamos, en el que crecimos. No sé si entendieron bien, no sé si Guillermo quieres decir algo, pero creo que hacia allá iba el comentario de Camilo. Sí, Claro claro, que sí. totalmente. Sí. Perdón.
Sí, sí, totalmente. No, qué pena, discúlpame. No, totalmente. Tal vez estaba acá un poquito mal con mi micrófono, pero no, totalmente hacia eso iba. De hecho, me sentí muy identificado con las palabras que pone ella en la revista y también me pareció casi poético una vietnamita recomendando un libro de un soldado estadounidense que fue a la guerra de Vietnam. O sea, de ahí para allá ya quedé completamente fascinado. Gracias, Qué Camilo. bueno ese último detalle. Sí, no sé, saliste de un baúl, Camilo, porque ahora se te escuchó perfecto. Muchas gracias, pero sí se te entendió antes y estoy de acuerdo. Creo que, bueno, como decíamos antes, ¿no? La literatura nos cambia y nosotros la cambiamos porque la leemos y manoseamos y manipulamos sobre la base de nuestra propia historia. Eh, y, y remueve estas fibras íntimas, pero como hablábamos al principio de la conversación, a mí me parece que es una colección de relatos, digámosle novela un segundo, de guerra, porque está narrada por alguien que estuvo en la guerra. Eh, y una pregunta que de hecho no está en mi lista de preguntas, pero es una pregunta que yo haría, es si la literatura de guerra, entendiendo la literatura de guerra como aquella producida por las personas que vivieron la guerra en primera persona, no necesariamente luchando, pero en primera persona, no tiene algún componente antibelicista. Esa pregunta es nueva, Sandra, se me está ocurriendo en este momento. Digo, porque relatar el horror de la guerra en cierta medida puede ensalzar la paz, que a veces uno o la da por sentada o es como, bueno, sí, la paz, qué sé yo, no lo sé. Y tal vez por eso la curadora recomienda el libro, ¿no? Claro, Adriana, me parece que humaniza, digo, tal vez uno debería pensar si eso, si la literatura bélica en el fondo no es antibélica. Ah, sí, estaba con abierto. Gracias, Guillermo. Mauro Díaz, no sé si te le mides de una a tu comentario que querías hacer o ahondar un poco en lo que propone aquí Guillermo. Bueno, juguémosla como con todo de una vez. Guillermo, buenas noches y buenas noches para todos. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, voy a empezar por lo que decía Guillermo y como con la pregunta que nos dejó. Yo le juego a eso. Yo creo que narrar la guerra tiene algo de antibelicista. De hecho, si no se contaran todas las atrocidades de Vietnam, el movimiento pacifista no se hubiera levantado en Estados Unidos, porque fue como la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Les llevaron la guerra con soldados y con ataúdes. Entonces ahí fue donde la gente se movió. Si no se hubiera narrado esa parte de la guerra, pues difícilmente hubiera podido reaccionar la sociedad en Estados Unidos. Entonces, completamente de acuerdo. Y otra de las cosas que quería como comentar, yo sí he leído, pero no, literatura bélica, pero Vasily Grossman, hasta el mismo Hemingway con Fiesta, La Quinta Columna, o Historias del Día D con Anthony Vivo, bueno, varias cosas, entonces sí. Y me pasó algo con la novela, si le podemos llamar novela, y es con los recuerdos, y es con los recuerdos. Como él mismo lo decía, es que los recuerdos en última se vuelven como el combate. Uno no sabe de quién es la sangre, y entonces uno no sabe de quién son los recuerdos, y explota una granada de quién es la sangre, cómo sabemos si estamos heridos. Entonces pasa lo mismo como con los recuerdos, es quién cuenta, él decía, esto le pasó a un amigo mío o me pasó a mí, esto le pasó a este o me pasó a mí. Entonces uno nunca sabe con ese juego de personalidades, como ahorita decían, quién estaba narrando la historia. Entonces eso me pareció como que me descolocó mucho, pero me lo disfruté. Y para cerrar, para no volvernos como repetitivos con los mismos cuentos,
Con lo de la novia, con lo de la chica que llegó, de antemano dije, no, no compré esa historia. Pues que llegue, no compré la historia como, bueno, llegó, me perdona la palabra, llegó la novia como si se tratara de una encomienda. No, pues no compré, pero me disfruté mucho la historia. Entonces es como las cosas, es como él es. Usted verá, si él nos dice y nos plantea si es verdad o es mentira, pues yo también digo, te creo o no te creo. Entonces esa me la leí, me la disfruté, pero dije, no voy a pues esa encomienda no llegó, no, para mí no. Esa. Y ya para terminar, hubo uno, quizá creo que es el más corto de todo el libro, que era Estilo. Para mí me pareció, porque uno empieza a la niña llorando con su familia muerta, que se tapa los oídos mientras baila y danzaba, y es horrible. Y después el amigo, creo que era Sar, no sé cuál, que la imitaba y que le intenta bailar por la noche y el otro lo coge y amenaza con tirarlo al pozo. Y yo por fin algo de humanidad, algo de, como que estaba aflorando algo de humanidad, algo de bonito y lo que le dice es, bueno, si lo vas a hacer, baila con estilo, baila bien. Entonces otra vez como que nos sube en ese horror de la guerra, pero nos vuelve a tumbar. No le importaba que estuviera ridiculizando ni haciendo una maroma, era baila bien. Entonces es como también ese juego de eso. Bueno, ese era como mi comentario y gracias a Tinta. Muy bueno, muy buena la recomendación. La verdad, lo que vos planteás me remite a una pregunta que puso Chepe en el chat, que era ¿por qué esta novela es metaficcional? Y no voy a este no es el lugar ni el momento para aburrirlos con cuestiones teóricas. Pero en general, la metaficción es una de las formas que toma el posmodernismo. El posmodernismo nace alrededor de los años 60, cuando cambia el chip de la cabeza de la gente que escribía y tiene un par de ideas por detrás, muchas técnicas, mucho juego y demás. Borrar los límites entre realidad y ficción es uno de ellos, ¿no? O'Brien, el que leemos, es el que escribió, son sus experiencias, es la chica esa existió, no existió, la compro o no la compro. Bueno, el posmodernismo también le da el poder al lector de decir, no lo compro esto, ¿no? Justamente, y eso es muy interesante porque, claro que no, Adriana. Si uno ve en el libro, están todas estas técnicas, hay historias dentro de historias, ¿no? Empieza esto le pasó a, como decías vos mismo, Mauro, le pasó a este, le pasó al otro, y hay historia del que cuenta la historia, por ejemplo, la historia de la novia no es una historia vivida por Tim, ¿no? Es una historia que le cuentan. Entonces, la historia dentro de la historia como una especie de matrioshka rusa, ¿no? Es una característica, borrar los límites entre realidad y ficción. En este O'Brien, el que tiene hijas, el que no tiene hijas, el que mató, el que no mató, la inestabilidad de sentidos, se acaban hasta el posmodernismo, hasta los años 60, la historia era la historia con H mayúscula, ¿no? Era, aquí viene la historia, y es más o menos lo que tenemos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De esta guerra de Vietnam tenemos historias con H minúscula, historias, cosas que pasan, relatos que pasan, que pueden ser verdad, pero pueden no ser verdad, y hay en esto, que no se malinterprete la palabra, un juego. Pero no es un juego de me río de la guerra, sino es un juego de mente, de esto pasó, esto no pasó, pero nada de esto le quita el horror a la guerra, porque si se fijan, O'Brien en ningún momento, a pesar de que diga esto pasó, sí maté, no maté, sí quise
escapar de la guerra, pero no, y mi amigo se suicidó y esto y lo otro. Nada le quita el horror último a la guerra. A pesar de que hay algo lúdico, hay algo de juego con la cabeza de los lectores. Esa y otras características más. Me permito recomendarles El amante del teniente francés, de Fowler, que también es un texto metaficcional muy interesante, con historias dentro de historias y ese pasado que es el pasado como recordamos, pero no es el pasado como lo recordamos, sino como lo recreamos. Perdón, yo sé que me estoy extendiendo, Sandra. No, no, al contrario, no, está bien, qué rico tenerte, que comentes. Yo creo que cada persona que habla, cierto, ustedes luego también nos contarán, aprecia que tú, digamos, como que comentes algo sobre eso. Vamos con Lorena. Antes de eso, yo quisiera leerles un pedacito y si me quieren seguir en la página 104 del libro, creo que tanto una cosa que decía Cristina a este tema que estamos trayendo como que en este caso hablaba de generalizar la guerra, ¿no? Pero dice, la guerra es el infierno, pero no, eso no significa ni la mitad de lo que es, porque la guerra es también misterio y terror, y aventura y valor, y descubrimiento y santidad, y lástima y desesperación, y ansiedad y amor. La guerra es asquerosa, la guerra es divertida, la guerra es excitante, la guerra es monótona, la guerra te convierte en hombre, la guerra te convierte en muerto. Las verdades son contradictorias, bueno, y ahí está al lado, pero al final dice, bueno, generalizar sobre la guerra, o en el siguiente párrafo, en la siguiente línea empezamos. Generalizar sobre la guerra es como generalizar sobre la paz. Casi todo es cierto, casi nada es cierto. En el fondo, quizá la guerra no es más que otro nombre de la muerte, y sin embargo, cualquier soldado te contará, si cuenta la verdad, que la cercanía de la muerte conlleva una correspondiente cercanía de la vida. Después de un intercambio de disparos, siempre se siente el placer inmenso de estar vivo. Los árboles están vivos, la hierba, el suelo, todo. Todo lo que te rodea está vivo y tú también. Y el hecho de estar vivo te hace temblar. Bueno, es una maravillosa forma que decimos que tiene de escribir. Deja sin aliento, ¿no? Pero acá también están en todos esos grises de los que hablábamos recién, ¿no? Y también ese juego, porque decir la guerra es divertida, como alguien se atrevería. Y a la vez se atrevería por esa adrenalina de decir, bueno, no me morí. ¿No? A ver, es como si hay un accidente aéreo y alguien querido viaja en ese avión, uno se alegra por ese que no se murió aquella persona querida. Eso no necesariamente implica alegrarse por los muertos, pero es como, bueno, por lo menos vos no, ¿no? Y son esas dicotomías y esos dilemas morales que nos pone enfrente. Y esa humanidad misma también del soldado, enfrentando también en algún momento de la belleza de un amanecer, ¿no? De los atardeceres que intentamos también plasmar gráficamente. Bueno, pero yo también estoy hablando mucho. Lorena, Isabel, tienes la palabra. Hola, buenas noches para todos. Hola Lorena. Espero se encuentren muy bien. Bueno, yo quería retomar un poco dos de las preguntas que había planteado Guillermo. En primer lugar, yo abordo esta novela no como una novela bélica, sino antibélica. Me recuerda mucho otra novela como Matadero 5, donde el autor juega con ese recurso que no sé si lo hacen a propósito porque son dos personas que fueron a la guerra. O sea, no sé si lo usan como un recurso de escritor o como lo que decíamos de si es la memoria la que cambia, porque pues fuiste a la guerra y hay todo un tema de trasfondo de salud mental con la que incluso Tim juega en el tema del suicidio y cuando él cuenta todo lo que, no solo lo que llevaron a la guerra, sino lo que trajeron de ella. Y la veo como antibélica porque siento que es como la crítica, éramos unos peladitos, porque fueron chiquillos a la guerra, o sea, eran casi adolescentes, narra él, que pues vienen a ser niños, que no teníamos ni idea de por qué estábamos en Vietnam matando gente,
ni matándonos entre nosotros. Entonces siento que más que referirnos a la novela como algo bélico, lo siento antibélico de por qué lo hicimos y que al final de todo ya el team adulto, que es como ahora soy escritor, sigue sin entender el sentido del por qué. Y vuelvo al tema del narrador poco confiable, porque pues él nos juega lo que ya venían diciendo otros compañeros, pero si pasó o no pasó, y nos cambia, y me pasó a mí, o pero sí fue culpa de él, no fue culpa mía. Y también vuelvo al tema de la salud mental, en la parte en la que él mismo, con la parte que nos estaba leyendo Sandra, da como ese matiz entre era bueno, era malo, era divertido, que estábamos haciendo, e incluso cómo su personalidad cambia en este capítulo en la que él quiere venganza del chico nuevo que reemplaza al rata Kylie pero ¿y por qué? Por culpa de él, yo ya no soy uno de ellos. Sí, yo ya no estoy con el combo porque además luego de no querer ir a la guerra, haces parte de, y Ujú. te hace como parte de una comunidad, y él ya es como, se siente excluido porque es como, no, pues ellos vienen y están un rato conmigo, pero yo ya no soy parte de ellos, y él está en este entorno horrible de la guerra donde nos estamos matando, donde ha perdido amigos, y vuelven a ser esos niños de, pero yo quiero venganza porque él me sacó y ya no me deja estar con mis amigos. Entonces creo que también hay un trasfondo muy importante ya del team escritor que muestra, como Guillermo lo ha repetido, muy de acuerdo, todos esos grises de, pues yo tampoco era que fuera una santa paloma. Y entonces él juega con, pues claramente llevábamos muchas cosas, pero para mí también traíamos y Mm. trajimos muchas cosas de la guerra. Y quizás eso pesa más que lo que se perdió, o quizás eso es lo que se perdió. Tal vez es una gran paradoja que lo que se trae de la guerra es lo que se perdió en la guerra, la inocencia, la, la, la posibilidad de empatía hacia el otro y demás. Eso se pierde y esa ausencia quizás pesa más, y es lo que se trae de la guerra. A mí también, de hecho, mencionabas Matadero 5. Culpo terriblemente a la crítica por ensalzar algunos libros como Matadero 5 y pasar por alto otros libros increíbles como este. Así que creo que somos todos y todas muy afortunados de haber tenido acceso a este libro, porque a mí me parece, como en tanto crítico, me parece mucho mejor resuelto este libro, pero porque Matadero 5, que tiene todas un montón de virtudes y demás, tiene un cierto acartonamiento. Tiene mucho, mucho en común, pero yo siempre prefiero los libros menos acartonados y va igual de profundos, ¿no? Y a mí me parece que este libro toca esa fibra. Así que gracias, Sandra, gracias a la curadora por permitirnos leer este libro. Matadero 5 está muy bueno, pero digo, si tuviera que elegir, elijo este cualquier día de la semana. Gracias, Lorena y Guillermo. Mauro Díaz, ¿tú tienes la mano por alguna razón o ya, o ya? No, se me Mauro, quedó se te va a levantada. calambrar esa mano. Entonces, vamos Ya. cerrando. Voy a darle la palabra a Nayarit, que vuelve a alzar la palabra y vamos cerrando. Perdón, José María había levantado la mano y ya la bajó, porque capaz que se le acalambró y por eso también la bajó. Así que después le damos Marina la palabra. también. Listo. Nayarit, estás muda, creo. Ya, es que Ahora sí. tenía esto desordenado. Eh, bueno, pues de algunas de tus preguntas, de alguna de las tareas. Por un lado, que yo sí apuesto a que el intercalado de capítulos hace que la novela sea más aceptable, porque como que pasas de un escenario completamente grotesco a un escenario en el que no hay balas,
sino otros pensamientos, otras circunstancias y te permite respirar. Eso me parece que hace que de alguna manera sientas simpatía por el protagonista, por el narrador. ¿Sí? En otras condiciones de pronto eso te hace ver al protagonista como un cobarde y en otras te haría ver al protagonista como un cínico. Entonces, eso siento que vale mucho la pena revisar a veces cuando se escribe igual, ¿no? Que cómo intercalar las ideas para mantener cierta empatía, para conmover y para no aburrir. Y pensaba mucho sobre si escribir sobre la guerra me hace antibelicista y no estoy muy segura, porque precisamente por esas narraciones de guerra era que en la Primera Guerra estaba tanta gente tan entusiasmada por participar. Y cuando uno lee La guerra no tiene rostro de mujer, los relatos, los testimonios de las mujeres que son entrevistadas por Svetlana dicen eh, que ellas también querían hacer parte del mito. Al parecer en ese momento en Rusia estaba muy incorporada la idea de los héroes. Entonces, muy seguramente dentro de esos relatos de guerras pasadas está el relato de los héroes que conquistan, que logran, que alcanzan, que se bañan en gloria. Ujú, Y esos relatos en ningún momento son antibelicistas, sino todo lo contrario. Lo que sucede es que siento que cuando la imagen que se plasma en el texto es más realista, pues ya los héroes no se ven igual. Y lo menciono porque precisamente esta semana estaban haciendo un café literario sobre una novela que se llama El sombrero del general, que es sobre José María Córdoba. Y pues a José María Córdoba se le tiene como uno de los próceres del proceso independentista y, y es un niño de 14 años que está en la guerra y es un joven de 16 años que es supremamente sanguinario, ¿sí? Y sin embargo, eh, hay colegios, hay aeropuertos, hay calles en su nombre y el relato que se hace es del mito, ¿no? De convertirlos ujú. en un ideal. En- Así que muy seguramente últimamente nos están llegando relatos donde la guerra no es tan atractiva, pero en el pasado tuvimos muchos Bueno, en los que sí pero valía la pena. eso es súper interesante lo que planteas porque marca también el espíritu de la época, que esa historia con H mayúscula de la que hablaba, por eso todos nuestros próceres, los de ustedes y los nuestros, cometieron montones de aberraciones. Bueno, no puedo hablar de los colombianos en realidad, pero sí puedo hablar de los argentinos, y son próceres y hay calles y avenidas. Bueno, ustedes por suerte tienen números y zafan de esa, pero nosotros tenemos la avenida San Martín, la avenida esto, y digo, tenemos mucho de esto, y escuelas con su nombre, y plazas con sus nombres, etcétera, etcétera. Pero esto es resultado, quizás el corolario de esta historia con H mayúscula, ¿no? La que nos contaban, la que ensalzaba, cuyo origen podemos encontrar en la literatura escandinava, ¿no? Esta idea de uno va de las épicas, uno va a ser inmortal, la única forma de ser inmortal es que se cuenten historias sobre uno. O transpolando que se pongan avenidas con su nombre, o plazas, o escuelas, o aeropuertos, o lo que sea, ¿no? Esa es la forma de inmortalidad a través de la guerra. La inventaron los vikingos, quizás a nuestro medio
encontró un punto culmine en las guerras mundiales. De hecho, un brindis que se hacía en Inglaterra era en latín y era dulce et decorum est pro patria mori. Es decente y bueno, ¿no? Dulce et decorum, morir por la patria, ¿no? Es pro patria mori. La idea de este brindis que se hacía era, primero, incentivar a los jóvenes para ir a la Primera Guerra Mundial, y segundo, el brindis lo hacía gente que no iba a ir a la guerra, lo hacían la gente con dinero, la gente desde sus palacios y demás, la gente que decidía sobre la vida de otros, ¿no? Me parece que de todas formas tenemos que distinguir entre esa literatura con L mayúscula y esta literatura que quizás nos toca más la tripa porque es más real, no sé. Y me volví a extender, perdón, Sandra. Chepe, ya te digo Chepe, José María, y Andrea L, y cerramos y la foto. Bueno, en términos generales, a mí la novela me gustó. Tiene un montón Hola, de Chepe, que no te escenarios. saludé, perdón. Bueno, a mí la novela en términos generales me gustó. Tiene un montón de variaciones que de pronto la hacen también muy agradable. Pasa de un momento de guerra a hablar de un lago, en otro momento mete la historia de Canadá, en otro momento mete la historia esa surrealista de la novia del soldado y mete sus reflexiones de guerra y contra la guerra. Entonces, y también mete muchas historias de una cantidad de hechos que uno ha visto en Estados Unidos. El soldado que quedó con sus traumas y se ahorcó, todas esas situaciones. Yo pienso que el libro también es una narrativa muy sencilla. La prosa no es complicada. Hay momentos en que se extiende demasiado en algunos pensamientos, hay otros momentos en que se vuelve más ensayo que novela. Hay momentos en que hace otras cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Nosotros en Colombia no hemos tenido ese tipo de guerras desde la época de la liberación del yugo español. Nosotros aquí hemos tenido un montón de violencias internas y no nos debería extrañar conocer de este tipo de violencias. Es una situación que ha vivido con nosotros y en mucha literatura colombiana hay muchos textos sobre la guerra. Ahora mencionaron a Gardiazabal, pero también García Márquez los tiene en algunos episodios. El general que él utiliza es un hombre que vivía de la memoria de la guerra. Y también tenemos muchos otros episodios de la guerra. Los problemas de paramilitares, los problemas de guerrilla, todo eso. Entonces, la pregunta que hacen ahora de si comparte un ambiente antibelicista es muy relativo, eso depende del lector. Estoy seguro de que si esta novela la lee un coronel, lo único que va a aprender es su mirada en las tácticas de guerra, en cómo se arman los grupos, cómo caminan, cómo trabajan de día, cómo trabajan de noche, y lo va a tomar como un aprendizaje, no como una lucha no como una novela antibelicista. El tema de si es antibelicista o no depende mucho más de nuestra percepción personal y nuestra posición política frente a la violencia o no. De hecho, a mí no me gusta la guerra,
Yo soy, digamos, contra todo tipo de violencia, venga donde venga, porque es inhumana y cruel. Pero son reflexiones que es muy importante que los colombianos las hagamos y que nos metamos a leer este tipo de novelas para que comprendamos mucho más lo que sucede en nuestro país. Listo. Qué interesante tu punto de vista. Bueno, habíamos empezado justamente hablando sobre cómo uno lee, del mismo modo que lee con sus propios anteojos, uno lee desde su propia subjetividad. Es cierto. Siempre. De todas formas, creo que uno puede encontrar en un posicionamiento de O'Brien en algunos momentos. No en todos, y estoy de acuerdo en que a veces puede parecer ensayo, a veces puede parecer memoria, a veces puede parecer novela, a veces puede parecer cuento, y eso la hace inasible. Y me parece que es uno de sus grandes méritos, de verdad. Pero sobre todo el libro cuestiona todo, cuestiona la realidad, cuestiona la guerra, cuestiona la paz, cuestiona incluso la propia forma de hilar estos recuerdos que uno tiene. Y eso es lo que me parece que la buena literatura hace, cuestionar, ¿no? Muchas gracias a los dos. Andrea, L, cerramos contigo. Hola, Andrea. ¿Estás Espérame, muda? no te escuchamos, espérate. ¿No puedes activarlo ahí? Ya te lo solicitar para reactivar audio. Ya. No, pero no te oí. Oh, ay, qué pena. Oh, Dios. Andrea, escríbenos para no perder tu comentario. Mientras Andrea nos escribe para tener también el comentario de Guillermo, yo les voy proponiendo que saquen su libro y nos tomamos la foto del mes. Yo voy a sacar el mío también. ¡Sí! Qué maravilla que Guillermo pueda tener el libro en sus manos. Entonces va. ¿Listo? 1, 2 y 3. Listo. Ahora sí, Andrea, qué pena, y este es nuestro ritual del cierre. Y todo el mundo ahí sí prende la cámara, ¿ves, Guillermo? Y sí, no hay Me pena. encanta, me encanta. Bueno, de todas formas, he de decir, he tenido la oportunidad de charlar cara a cara con todos los que preguntaron con cámara encendida, excepto Camilo, que creo que estaba en un baúl y por eso se lo escuchaba mal. Por Sí. eso estaba oscuro, no es que no tenía la cámara prendida. No, gracias a ti, voy agradeciéndote, Guillermo, mientras leemos, Andrea, a todos por esperar hasta ahora. Espero que hayan disfrutado la lectura, los que no han participado, tanto como a los que nos gustó. Se vale que hayan voces diferentes. Por ahí había un chat donde la gente decía, em, Era un chiste, Camilo, no te preocupes, en serio. No me tomes tan en serio. entonces ahí va Andrea. A propósito del aspecto metaficcional que plantea Guillermo, me gustaría plantear el elemento metacognitivo, el pensar sobre el pensar, cuestionarte si lo que crees recordar es solo una construcción o recreación de lo que viviste, qué tan veraz es el recuerdo o qué tanto nuestra mente ha inventado en este recuerdo. El autor plantea algo así al narrar, las historias son para la eternidad, para cuando el recuerdo ha sido borrado, para cuando no queda nada que recordar salvo la historia. Bueno, de hecho, otra de las características bueno,
la literatura metaficcional hace eso, también es habla del proceso de escritura, ¿no? Habla sobre escribir, por eso es metacognitiva, como decías, Andrea, y sí, es parte de su gracia, que está más allá de la obviedad de esa literatura con L mayúscula, y me parece que es mucho más cercana, por lo menos a mí me divierte mucho, me entretiene el proceso lúdico de no saber por dónde uno va pisando, como hablábamos antes de entrar a un texto pisando huevos, me divierte muchísimo. Y yo creo aquí también para cerrar que logra algo que muchos han dicho, pero este libro es un regalo porque no, al final, pues los que no creemos en la guerra seguimos pensando igual, ¿no? Exacto. Nada bueno nos trae y bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Un enorme agradecimiento a ti, de verdad, por tu generosidad, eh, pues para con nosotros, para con Tinta, compartir aquí este ratico tu conocimiento. No, perdón que te interrumpa, Sandra. Yo soy el agradecido de verdad. Ha sido un momento divino charlar con ustedes, encontrar un montón de apasionados y apasionadas por este libro, nuevos apasionados y apasionadas, es decir. Agradezco a Tinta Club del Libro por la invitación, por darme este gozo increíble de charlar con ustedes, más allá del tiempo y la distancia. De hecho, nunca vamos a estar tan cerca como ahora porque estoy en la propia Colombia yo, y eso es una rareza, pero la verdad ha sido un placer. Me han dado 1 hora y media de muchísima felicidad, y a todos los que no hablaron, no pasa nada. Es absolutamente válido estar, a ver, guardarse las ideas para cuando uno esté listo para soltarlas. De hecho, se me fue el nombre de la amiga que era la primera vez que participaba. ¿Ven? Perdón, no sé quién era, se me fue el nombre. Pero es absolutamente válido, y a veces uno tiene, Yadaris, ahí está. Es que a veces uno tiene ganas de solo escuchar. Me pasa muy poco a mí, he de decirlo. Pero de verdad ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. eh, y gracias a vos, Sandra, por todo esto que estás haciendo, que es llevar cultura y llevar ideas y pensamientos y habilitar estas plataformas de intercambio, que un placer. Bueno, abrazos para todos, besos para todos, feliz noche, descansen. Chao, chao, chao. Guillermo, abrazo enorme. Chao a todos. Enorme abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Feliz Ahí. noche, chao. Muchas Chao. gracias, chao. Ya. Chao.